Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Estamos muy felices de que estén todos aquí, preparados para recibir el pan de la enseñanza. El tema del día de hoy es el clima y la explotación industrial, un tema sumamente interesante. Nuestro propósito del día de hoy es analizar la explotación industrial y los efectos en la variación del clima. Ahora vamos a ver, mis queridos estudiantes, vamos a indagar un poco sobre sus conocimientos previos. Analicen las siguientes preguntas. Estas son: ¿tienes una idea de cómo eran nuestros ríos y bosques hace 20 años? ¿Te imaginas cómo era la vida de nuestros familiares en los campos antes de la explotación industrial? Pregúntale a un adulto. ¿Consideras que existe relación entre la explotación industrial, la minería y los efectos en la variación del clima? Muy bien, mis niños. Después de escuchar esas preguntas, vamos a ver los siguientes conceptos que nos van a ayudar a entender mejor el tema. Estos conceptos son extraídos de fuentes muy confiables. Industria es un conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Muy bien, mis niños, después de escuchar estos conceptos, vamos a realizar un pequeño viaje por nuestra historia. Prestemos atención a la siguiente cápsula. De acuerdo a Frank Moya Pons, en su investigación sobre el oro en la industria dominicana, la española fue conocida desde finales del siglo XV a partir de los escritos del almirante Cristóbal Colón como la Isla del Oro. En ella se ubicó el primer dorado, ese mundo soñado en el que existían ciudades con losas y tejas de oro y gobernantes engalanados con adornos y vestiduras del mismo metal. Bien, mis niños, remontándonos a nuestra historia, podemos observar este escrito de Frank Moya Pons donde hablamos del oro. El oro era extraído por los indígenas. Como en esos tiempos no existían maquinarias, ellos realizaban esas extracciones utilizando una batea en los ríos. Después el oro se fue agotando. ¿Por qué el oro se fue agotando? Porque los indígenas fueron desapareciendo debido al maltrato y también porque los mineros fueron emigrando a otros lugares del continente. Continuamos, mis niños. Como observamos en estas imágenes, vemos cómo era la extracción del oro. Vemos que utilizaban una batea y los españoles estaban ahí acompañándolos. Recuerden que los indígenas fueron esclavizados. Continuamos. Las actividades mineras se fueron desarrollando en nuestro país de manera artesanal desde los principios de la historia. Vamos a ver ahora, mis niños, actualmente cuáles son los tipos de industrias. Recordando un dato muy importante, como dije, no solamente aquí, sino a nivel mundial, las actividades mineras se realizaron de manera artesanal hasta los inicios del siglo XVIII, cuando apareció la revolución industrial, que cambió todo el proceso e introdujo las industrias en este tipo de trabajo. Tipos de industrias. Industria ligera. Estas se caracterizan por su dedicación a las actividades de bienes de uso
y consumo particular, las cuales tienen menos impactos medios ambientales que las industrias pesadas. Entre los productos que elaboran estas industrias para el uso de los seres humanos encontramos los siguientes: ropa, papel, zapatos. Continuamos. Industria pesada. Estas industrias se dedican a la extracción de materias primas, las cuales van generando impactos negativos sobre el medio ambiente por la degradación del suelo, el desequilibrio en los ecosistemas y el aumento del calentamiento global del planeta Tierra. Entre los productos finales de estas industrias encontramos cemento, colorantes, fertilizantes, medicamentos, petróleo refinado. Bien, después de escuchar estas informaciones, los invito a observar el siguiente video para seguir ilustrándonos sobre este tema. Acompáñenme. ¿Qué es la industria? La industria es la actividad que tiene como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados, utilizando una fuente de energía. Además de materias primas, para su desarrollo, la industria necesita maquinarias y recursos humanos organizados habitualmente en empresas por su especialización laboral. Existen distintos tipos de industria, como por ejemplo la industria pesada, que utilizan fábricas enormes en las que se trabaja con grandes cantidades de materia prima y energía. Tenemos la industria siderúrgica, que transforma el hierro en acero, las metalúrgicas, que trabajan con otros metales como cobre, aluminio, entre otros. Tenemos la industria cementera, que fabrican cementos y hormigón a partir de las rocas. Tenemos la industria de química base, que producen ácidos, fertilizantes, explosivos, pinturas y otras sustancias. Tenemos la industria petroquímica, que elaboran plásticos y combustibles. La industria automovilística, que se encarga del diseño, desarrollo, fabricación, ensamblaje y comercialización de automóviles. En continuación, con los tipos de industria, podemos mencionar que tenemos la industria ligera, que transforma materias primas en bruto o semielaboradas en productos que se destinan al consumo de las personas y de las empresas de servicios. Tenemos la industria alimentaria, que utilizan productos agrícolas, pesqueros y ganaderos para fabricar bebidas y alimentos. Tenemos la industria aeroespacial, que se encarga del diseño y construcción de aeronaves, del equipamiento que requieren y el estudio para quienes las conducen. La industria textiles, que se encargan de fabricar tejidos y confeccionar ropa a partir de fibra vegetal, animal o sintética. La industria farmacéutica, que se encarga de la fabricación, preparación, comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento o prevención de enfermedades. También tenemos la armamentística, que comprende agencias comerciales y gubernamentales dedicadas a la investigación, desarrollo y producción de servicios e instalaciones militares y de defensa. Después de observar el video anterior, vamos a realizar la siguiente actividad. Presten atención. Actividad 1. Relaciona las siguientes imágenes con el nombre que corresponda. Industria pesada, industria metalúrgica, industria textil, industria farmacéutica, industria ligera. Para hacer esta actividad en su cuaderno, vamos a darle un espacio de tiempo a trabajar. Después de realizar la actividad anterior, vamos a observar el siguiente mapa, donde vemos las industrias multinacionales, mundiales o internacionales en Sudamérica. Vemos industrias telefónicas, Santander, Gas Natural Fenosa, BBVA. Bien, cabe resaltar, mis niños,
que estas industrias necesitan mano de obra. Estas industrias generan empleos que mejoran la calidad de vida de las personas que trabajan en ellas. Ellos reciben un sueldo, puede ser quincenal o mensual, y lo utilizan para hacer sus actividades diarias y familiares. Aquí, mis niños, los invito a observar el siguiente mapa sobre la presión hídrica proyectada al 2020 por región hidrográfica. Aquí observamos la parte del río Yaque del Norte, Yuna, Osama, Yaque del Sur. Vemos la región atlántica y observamos la parte del este. Es bueno que sepan que cuando me refiero a presión hídrica, estoy hablando sobre la presión que realiza un líquido en reposo. ¿Qué sucede con esto? Si disminuye la presión hídrica, los ríos corren el riesgo de secarse y nosotros vamos a carecer de este importante mineral que es el agua. Continuamos. Ahora, mis niños, después de observar el mapa anterior, vamos a responder las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es la región que presenta la mayor presión hídrica proyectada para el 2020 que podría afectar las industrias alimentarias? Después de responder esa pregunta, haz una breve argumentación sobre el mapa presentado y las informaciones anteriores. Bien, continuamos. Es importante saber, mis niños, que las personas que trabajan en las industrias que tienen que ver con alimentos, estas industrias tienen que tener mucho cuidado con el tipo de agua que utilizan, porque si el agua que utilizan no tiene el correcto manejo, pueden pasar diversas situaciones. Los usuarios pueden adquirir una enfermedad gastrointestinal, pueden tener efectos adversos, o también los alimentos pueden carecer de valor nutritivo, precisamente porque el agua que se utilizó no es el agua adecuada. Continuamos. Vamos a escuchar la siguiente información. Presten mucha atención. De acuerdo a la investigación de Monegro y Graterol, presentada en una revista sobre el tema de desarrollo industrial dominicano, en los últimos 25 años, el crecimiento industrial, las ofertas de empleo y la productividad dan respuestas a la importancia económica del sector empresarial y su dinámica en el desarrollo dominicano. Sostienen que el sector industrial es el segundo sector que más aporta al valor agregado, al empleo y al crecimiento de la economía dominicana, después del sector servicios. Bien, ahora, mis niños, vamos a observar el siguiente gráfico sobre la evolución del empleo y la productividad del sector industrial dominicano desde el año 1991 al año 2016. Como podemos observar, las líneas azules que corresponden a la productividad de industrias la vemos en aumento. También observamos la línea verde que habla sobre la productividad de industria manufacturera. Nos muestra en este gráfico que ha aumentado desde el año 1991 al año 2016. ¿Qué nos indica esto? Que las industrias en nuestro país resultan sumamente importantes porque son una fuente de ingreso para la población.
Vamos a escuchar la siguiente información. Presten mucha atención. De acuerdo a Riebuck y Domínguez, 2017, en su publicación en la revista científica de Geociencias publicada por la Sociedad Dominicana de Geología, SODOGEO, la República Dominicana es una de las mayores en explotación minera del Caribe, siendo estos oro, plata, cobre, zinc, ferroníquel y bauxita, de 4 minas. El país cuenta con un Ministerio de Energías y Minas desde el 2014 y con la Autoridad Minera de la Dirección General de Minería, DGM. Bien, mis niños, es importante resaltar que la industria minera utiliza el agua para la extracción de estos minerales. Por esta razón, estas industrias deben contar con un protocolo para que no cause contaminación ambiental. Bien, continuamos. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el cambio climático está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Los invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Vamos a pensar. A ver, ¿qué es el cambio climático? ¿Cuáles son los componentes principales que determinan el clima? Vamos a ver cuáles son estos componentes. Los componentes principales de la dinámica del clima son la atmósfera, capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Está protegido por capas. Estas capas nos ayudan a que los rayos del sol no lleguen directamente, nos protegen. A esta parte le llamamos efecto invernadero. Y en este caso, si se encuentra en situaciones normales, es el que produce en nuestro planeta el clima. Y este clima viene de una manera favorable. Si este tipo de producto, de proceso, si este proceso tiene un desequilibrio por las acciones humanas, lamentablemente el clima es afectado y todo cambia. ¿A qué me refiero? A la contaminación. Continuamos. El cambio climático nos exige actuar ahora. Este fenómeno, causado por la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, ya está provocando aumentos de temperatura, sequías e inundaciones, alzas en el nivel del mar y reducción de glaciares.
América Latina y el Caribe genera solo el 9% de las emisiones contaminantes del planeta, según datos de 2011, pero es particularmente vulnerable a sus efectos, especialmente en Centroamérica y el Caribe. Los mayores riesgos se concentran en la producción agrícola, disponibilidad de agua, conservación de bosques y biodiversidad, turismo en zonas costeras y salud y pobreza de la población. Estimaciones preliminares indican que si la temperatura aumenta en 2,5 grados Celsius respecto del promedio histórico, los costos económicos del cambio climático podrían representar entre 1,5 y 5% del Producto Interno Bruto actual de la región. En cambio, los costos de las medidas de adaptación para evitar los efectos de este fenómeno se estiman menores a 0,5% del Producto Interno Bruto actual de la región. Estos estudios ofrecen evidencia suficiente para la toma de decisiones públicas. Urge invertir en infraestructura sustentable, en más y mejores servicios públicos y en energías renovables, ya que la inversión es el puente que une nuestro presente con el futuro que queremos. Más allá de estas medidas, solo un acuerdo global basado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, acompañado de un cambio en los patrones de producción y consumo, le permitirá a la región enfrentar este fenómeno y transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible con igualdad. América Latina y el Caribe aún está a tiempo. Después de observar el video, que fue sumamente interesante, los invito a hacer una actividad familiar. Tienen que reunir a sus familiares y ahora vamos a ver cuáles son los pasos que vamos a llevar a cabo para realizar dicha actividad. Recuerden, tienen que dar un mensaje sobre el tema que estamos trabajando. Vamos a ver los pasos. Pasos. ¿A quién estará dirigido tu mensaje? ¿Qué sabes de tu público? ¿Qué palabras o expresiones son más y menos adecuadas para entrar en contacto con ellos? ¿En qué lugar y momento del día puedes hacer la conversación con ellos? ¿Luego de la cena? ¿Antes de ver la TV? ¿O en la mañana durante el desayuno? Después de escuchar esas instrucciones, mis niños, vamos a tratar de realizar esa actividad con mucho entusiasmo. Yo sé que todos se van a divertir. Bien, mis niños, hemos llegado al final de esta clase que ha sido muy interesante y muy provechosa para todos nosotros. Es importante que sepan lo esencial que es para nosotros cuidar el medio ambiente. Nuestras acciones afectan el ambiente. Tenemos que cuidarnos de causar contaminación. Entonces, mis niños, vamos a ver la siguiente imagen. En esta imagen vamos a observar medidas para cuidar nuestro medio ambiente desde nuestros hogares, porque todos debemos aportar, no solamente las grandes industrias, sino todos, porque el clima es un factor que nos afecta a todos. El cambio climático ya está aquí y es un problema de todos, así que sé parte de las medidas y colabora siguiendo estos pasos. Recicla, apaga las luces, planta árboles, compra solo lo necesario y debes economizar el agua. Bien, mis niños, después de escuchar estas medidas que son muy importantes para cuidar el medio ambiente, les sugiero que consulten las siguientes fuentes para ampliar sus conocimientos. Observen. Moya Fran, Historia del Pueblo Dominicano. Acción por el Clima. Tipos de industrias que hay en el mundo. Ahí observamos algunos links y el primero corresponde a un libro. Bien. Ahora sí, mis niños.
nos despedimos de esta clase. Un abrazo a la distancia para todas y todos. Nos vemos en la próxima. Se cuidan mucho. Bye.